hallarme en la casa de Dios, sembraré corazón en mi mano, la bendita palabra de Dios. Sembraré mi jardín, dejaré tornado al Señor. En la casa de Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a elevar nuestras plegarias ante el Padre de la gracia. Vamos a poner nuestras peticiones y nuestras necesidades en las manos del Todopoderoso. Amén. Inclinemos nuestro rostro de ahí donde esté. Dios lo escucha. Amén. Padre bendito y santo, Dios de amor, Dios de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque, Señor, nos has bendecido, Señor, nos tienes en muy buenas condiciones, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo, porque en nuestro canasto, Señor, hay abundancia de pan en nuestras casas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has sanado, nos has protegido, Padre Santo. Y, Señor, seguimos adelante en tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Cristo, Padre Santo. Sí. Ahora, Señor, ponemos nuestras necesidades en tus manos. Obra tú, Padre Santo. Obra, Señor. Aquellos, Señor, que han de entrar a un colegio, a una escuela, Señor, sé con ellos, Padre Santo. Bendícelos, guárdalos, Padre Santo. Aquellos que van a hacer planes para ir de vacaciones, bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Aquellos, Señor, que están todavía en un hospital, Señor, o que han llegado, Señor, tú, Señor, sánale. Provee su sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendice a tus siervos, Padre Santo. Bendice a tus pastores, Padre Santo. Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí. Bendícelos, Señor. Bendice a los que trabajan en tu iglesia, a los diáconos, a los ungieres, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Amén. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Siente el poder de Dios. Hay sanidad, liberación. Siente el poder de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas, amén, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Siente el poder de Dios. Hay sanidad, liberación. Siente el poder de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Seguimos con nuestro estudio de la parábola del sembrador. Y dijo el Señor que es de suma importancia que nosotros aprendamos lo que dice esta parábola. Por eso vamos a comenzar con la parte número 3. Gloria al Señor. Nuestra lectura se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23.
Y usted la puede encontrar también en Marcos capítulo 4, versículos 13 al 20, y en Lucas capítulo 8, del 1 al 15. Vamos a ponernos en las manos del Señor antes de leer esta gloriosa lectura. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en esta gloriosa mañana, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Señor divino, que pongamos atención a tu palabra y con las fuerzas, Señor, que tú nos des, la sabiduría que tú nos des, la pongamos por obra, para toda buena obra, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, tu bendición sobre cada hogar de cada oyente, Señor, y su respectivo círculo familiar, en tu nombre sagrado. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así, recuerden, Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Los versículos del 18 al 23 de este capítulo 13 del Evangelio según Mateo, ¿verdad?, nos presentan la explicación de la parábola del sembrador en labios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, directamente. Al igual que la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador presenta su explicación en este Evangelio. Y ya anteriormente, hermanos, habíamos, ¿verdad?, considerado el estudio de esta parábola enfocada en los 4 tipos de oyentes y sus diferentes corazones o mentalidad, ¿verdad? El corazón duro, el corazón descuidado, el corazón atiburrado, ¿verdad?, que quiere decir aquel que piensa que lo sabe todo, que lo tiene todo, ¿verdad? Y luego el corazón convertido. Gloria al Señor. Pero sin embargo, en esta ocasión enfocaremos, hermanos, el estudio de la parábola del sembrador, no en los oyentes de la palabra, ¿está muy bien?, sino en el predicador y la eficacia de la semilla, hermanos, que se siembra, la cual es la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bendito sea Dios. Voy a dar un repaso de lo que hemos estudiado las 2 semanas anteriores. Gloria al Señor. Estamos en Marcos capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Aleluya. Y luego vemos allá en Mateo, capítulo 13, versículos 37 al 39. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo. La siega
es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Estudiamos de los de junto al camino, gloria al Señor, ¿verdad? Y Mateo 13, versículos 3 al 4, dice: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y luego nos vamos al 19, cuando el Señor les explica: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Marcos 4:15 lo pone de esta manera: enseguida viene Satanás y quita la palabra que se enseñó en sus corazones. Lucas 8:12 dice: para que no crean y se salven. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y luego en el que cayó en pedregales, dice ahí en el versículo 5 de Mateo, gloria al Señor, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y luego nos vamos al versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el Señor hablando, está muy bien. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, dice el versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y Lucas, ¿verdad?, lo pone 8:13, lo pone de esta manera: pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan mejor, se van de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que cayeron entre espinos, dice: parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 7, ¿verdad?, de capítulo 13 de San Mateo. Y luego el versículo 22, gloria al Señor, dice de esta manera: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¡ay, Señor! Y Marcos lo pone en el 4:19, dice: y las codicias de otras cosas, hermanos, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas capítulo 8, versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose, se retiran, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aleluya, que Dios tenga misericordia. Venimos a la cuarta, pero aleluya, cayó en buena tierra, bendito sea Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, bendito sea Dios. Y luego el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas 8:15 lo pone de esta manera: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, aleluya, retienen la palabra, bendito sea el Señor, oída por el Señor, y dan fruto con perseverancia. Bendito, los tenemos que juntar todos, bendito sea el Señor. Versículo 9, capítulo 13 de San Mateo dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, la parábola del sembrador nos habla de uno de los oficios más importantes del reino de Dios. Esta es la predicación de la palabra del Señor, hermanos, aleluya.
En Marcos se nos dice que el sembrador es el predicador del evangelio. El sembrador es el que siembra la palabra, dice allá en Marcos 4:14. Mientras que la semilla representa la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Esta es pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios en Lucas 8:11. Entonces, mire, la palabra de Dios es el medio que el Señor ha utilizado desde el principio de la humanidad, hermanos, para comunicarle al hombre su voluntad y mostrarle el camino correcto. Y desde el que el hombre pecó y se apartó de él, ha estado levantando siervos el Señor que se han encargado de enseñar el mensaje de su palabra. Por medio del conocimiento de la palabra viene el conocimiento de la salvación a través de nuestra fe en Jesús. Aleluya. Y por eso, hermanos, se hace necesario que existan ministros de Dios que se encarguen de anunciar este glorioso mensaje a todos los hombres. Aleluya. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice allá Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, aleluya, que pongamos atención. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esta causa, Dios levanta a sus ministros, bendito sea el nombre del Señor, los cuales esparcen la semilla de salvación en medio de los hombres, aleluya, a través de predicar la palabra de Dios, aleluya, que Dios nos use como instrumentos suyos para la gloria y la honra de Él. Hay almas necesitadas que quieren oír este mensaje de paz, de salvación, de liberación, de sanidad. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Úsanos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Ahora bien, ¿verdad? Esta semilla que se esparce, hermanos, es eficaz en el trabajo que se hace. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito sea el Señor. Una vez más, Isaías 55, 10 al 11. La palabra de Dios, aleluya, jamás vuelve vacía, sino prospera aquello para cual Él la envía. Esta es capaz de discernir dentro de lo más profundo de los corazones de los hombres, hermanos, y discernir sus verdaderas intenciones y pensamientos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya, y más cortante que toda espada de dos filos, gloria a tu nombre, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, bendito sea el Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es capaz de salvar al hombre y enseñarle
redarguirle, corregirle e instruirlo en justicia. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aleluya. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Por tanto, esta semilla que es la palabra de Dios tiene el poder de salvar al hombre, aquel que crea en su mensaje. Cuando digo hombre, estoy incluyendo las hermanas, las mujeres también. Gloria al Señor. Está muy bien. Gloria a Dios. Bueno, hasta el momento hemos dicho que la palabra de Dios es eficaz, que no vuelve vacía al Señor, sino persevera en aquello para lo cual la envió. Bendito sea el Señor. Sin embargo, ¿verdad? Si leemos la explicación de esta parábola, podemos ver que la semilla no logró producir en todos los corazones los frutos de arrepentimiento. ¿Está muy bien? Ya sea, ya sea porque se trataba de un corazón duro, o un corazón descuidado, o un corazón atiborrado. Otra vez, esto quiere decir aquel que piensa que ya lo tiene todo, que lo sabe todo. ¿Para qué necesito la palabra de Dios? Ay, Señor, que Dios nos ayude. Y la semilla, ¿verdad?, de la palabra de Dios no logró transformar ese corazón. Y la persona no se convirtió. Y por ende su alma se perdió en la condenación eterna. Bueno, si esto es así, ¿será acaso que la palabra de Dios falló en su propósito? La respuesta es no. El principal propósito de la palabra de Dios, hermanos, es transformar al hombre, gloria al Señor, para que a través de la fe en Jesús sea salvo. Pero si esta persona cierra su corazón, esta misma palabra que le mostró el camino de salvación le condenará en la eternidad. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es palabra del Señor, hermanos. El hombre que hoy rechace el mensaje del Evangelio debe estar consciente, lo vuelvo a repetir, debe estar consciente que esta palabra le condenará en la eternidad, ya que no tendrá excusa delante de Dios. El que tenga oídos para oír, escuche las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús es el Salvador. Bendito sea el Señor. Mire, por esta causa el mensaje del Evangelio, hermanos, tiene que ser anunciado a todo el mundo, para que los que crean a ella se salven, hermanos, y tengan vida eterna. Pero los que no crean, pues serán condenados, hermanos, por la misma dureza de su corazón. Ayúdanos, Señor. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la palabra del Señor. Mire, aquel día muchos que escucharon el mensaje del Evangelio no podrán excusarse delante de Dios, hermanos, alegando ahí ignorancia, ya que a través del conocimiento de la ley
conocemos lo que es pecado, hermanos. Ay, Señor. Romanos 7, 7 al 9, Pablo lo pone de esta manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque pues tampoco conociera la codicia, ¿verdad? Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ay, Señor, ayúdanos, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en mucho tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lea todo este capítulo de Romanos, capítulo 7, hermanos. Nadie, vuelvo a repetir, nadie podrá excusarse delante del Señor. Porque aún a través de las mismas obras de la naturaleza, Dios nos ha hablado, hermanos, aquellos, Señor, y especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, en estas 3 semanas han pasado cosas que nunca se habían visto en la naturaleza. El Señor nos habla. Romanos 1, 20, 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso hay que orar por esta nación y por todo el mundo. Romanos 2, 5 al 8. Ay, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Mire, mayor condenación tendrán aquellos que sí escucharon el Evangelio, pero lo rechazaron para vivir en sus pecados. Posiblemente estuvieron en la iglesia por años. Romanos 2, 5, 8 dice así, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Quiera Dios que todos nosotros seamos aquel grupo que cree en su palabra para vida eterna, y no aquellos quienes endurecieron sus corazones para no obedecer a la verdad que esta misma le juzgue en la eternidad. Ayúdanos, Señor. Pero en cualquier caso, hermanos, la palabra de Dios habrá perseverado en aquello para la cual fue enviada. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, esta parábola fue inicialmente expuesta por Jesús ante mucha gente, como nos dice en Marcos 4:1, ¿verdad? Ahora, las cuales pues no sabemos cuántos de ellos respondieron con arrepentimiento, pero de manera literaria y con profundas reflexiones, ¿verdad?
Jesús explicó esta parábola a sus discípulos y a la gente que demostraba interés, hermanos, para aprender las lecciones del Evangelio de Jesús. Lea ahí en Marcos capítulo 4, versículo 10. Y por eso podemos concluir, hermanos, que dicha parábola ya explicada, ¿verdad?, es más no para oyentes desinteresados, hermanos, de las verdades del Evangelio, sino para oyentes que han aceptado ser discípulos comprometidos con la misión de Jesús. Aleluya. Los que somos discípulos de Jesucristo debemos tomar en cuenta las consideraciones acerca de la palabra de Dios, que es simbolizada en esta parábola como la semilla. Vamos a ver las consideraciones, gloria al Señor. Mire, es altamente productiva en corazones receptivos. Aleluya. De todas las semillas, o sea, de toda la palabra de Dios que cayó en diversas tierras. Relata Jesús mismo, ¿verdad?, que la que cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, aunque nunca sabemos anticipadamente, ¿verdad?, cómo son los corazones de quienes recibirán la palabra de Dios, y estoy hablando de nosotros, gloria al Señor. El Señor sí sabe todo. Cuando la semilla del Evangelio, cuando la semilla es sembrada en el corazón receptivo, el fruto que se producirá en él será grandemente visible, hermanos. Bendito sea el Señor. Y luego, aunque tratándose siempre de un corazón, ¿verdad?, humano, pecaminoso, hermanos, siempre habrá variancia entre un corazón y el otro en cuanto al porcentaje de frutos. Y esto no es porque la palabra de Dios no sea eficaz, hermano, no, sino porque el pecado siempre presente en el corazón humano, aún de los creyentes, hermanos, limita la producción de los frutos divinos que Dios está esperando. Pero donde sea que se siembre la semilla del Evangelio, habrá frutos del poder de Dios. Y si es que no hay frutos, es muy probable, es porque la semilla, hermano, no está siendo sembrada. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios debe ser sembrada en todo tipo de corazones, hermanos. Y hay que tomar en cuenta que sembrar la palabra no es lo mismo que sembrar semillas ahí de maíz en la milpa del campesino. El campesino, ¿verdad?, al momento de estar sembrando, puede ver las áreas que son pedregosas, las áreas donde por alguna razón quedaron montones de ramas que no se lograron quemar en su momento, y sabe que no puede sembrar sobre o entre ellas porque es imposible o poco probable que la semilla pueda germinar, o que habiendo germinado pueda crecer. Pero en caso de la siembra de la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios, el sembrador de la palabra de Dios no puede mirar la condición receptiva, hermanos. Está muy bien. Y receptiva de los corazones humanos. No puede evitar dejar la semilla en cada corazón. Yo como humano, ¿verdad?, no puedo ver la mente, el corazón de la gente, pero Dios sí. Está muy bien, Dios sí. Y por eso, ¿verdad?, es que es por eso que en su palabra
del sembrador, Jesús enfatiza que al sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, Lucas 8:11, aleluya, dice: aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, vuelvo a enfatizar esto, hermanos, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60, a 100 por uno. Marcos 4, del 4 al 8, ¿verdad? Y nos podemos emocionar mucho en la número 4, ¿verdad? Pero también, y es importante saber las bendiciones que nos esperan si hacemos la voluntad de Dios, pero hay que fijarnos en las otras 3, hermanos, aleluya, también, aleluya, para que permanezcamos firmes y fieles en el Señor. Ahora, no hubo selección de corazones o tipo de corazones, hermano, no. La palabra de Dios, otra vez, semilla del Evangelio, tiene que ser sembrada en todo corazón o tipo de terreno, aunque será solamente germinara. Aunque será solamente germinará, hermanos, crecerá y producirá él o los resultados esperados en los corazones que permitan a la palabra de Dios producir los frutos del plan salvador de Dios. Ahora, necesita de sembradores dedicados a la siembra. Aleluya. Una de las primeras cosas que Jesús menciona en la parábola es: he aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos 4:3, gloria al Señor. ¿Verdad? Entonces, se trata de una semilla que requiere de sembradores, y que cada sembrador debe siempre andar con semillas suficientes para sembrarlas. Y déjenme anticiparles que cada uno de nosotros es o debería ser un sembrador de la palabra de Dios, que es la semilla del Evangelio. Mire, para explicar esto, voy a recordarles que en la gran comisión, la que Jesús les encarga una misión importante a sus primeros discípulos, les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Es notable que parte de esa tarea de hacer discípulos consiste en enseñar que guarden todas las cosas que Él les había mandado, lo cual significa: bendito sea el Señor, que las palabras de Jesús, que son la vida de la semilla del Evangelio, tiene que ser sembrada en el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿verdad? En la actualidad los sembradores somos cada uno de los que hemos aceptado el llamamiento para salvación, aleluya, y proclamación del Evangelio, que ha cambiado el destino que antes era horroroso al destino glorioso y eterno de salvación. Somos los llamados, hermanos, a sembrar la palabra de Dios y palabras de su Hijo Jesucristo, la semilla del Evangelio, Señor, que ahora tenemos en nuestras manos por medio de la palabra escrita de Dios, reveladas en las Sagradas Escrituras. Hay que ser sembradores, no como los campesinos que siembran una o máximo 2 veces las temporadas del año, sino que seamos sembradores
dedicados a sembrar la santa semilla los 365 días del año. Hay que ponernos en acción, proclamar el santo evangelio, dar un folleto, ya casi no se mira eso, ¿verdad? Regalar una Biblia y pues memorizarnos la palabra de Dios, ¿verdad? Para estar sumamente preparados para contender con cualquiera concerniente a la santa doctrina. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay que ser sembradores de la semilla del evangelio. Isaías 55:11. Mi palabra que sale de mi boca, lo vuelvo a repetir, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pronto estaremos comprobando nuevamente que es verdad, hermanos, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Aleluya. Y hemos aprendido que Dios nos dará, gloria al Señor, resultados, no mínimos, sino abundantes. Bendito sea el Señor. Si como iglesia sembramos la semilla del evangelio, nuestra única responsabilidad será solamente sembrar la semilla que es la palabra de Dios, hermanos. Solamente hagamos como dice el antiguo himno: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Yo dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol, sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Sembraré también en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras vida. Dejaré el resultado al Señor. Y Hechos 4, versículos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel y los Estados Unidos y todo el mundo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por esto estoy yo aquí sano. Bendito sea el Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a usted y a mí, en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Padre Santo, nos ponemos en tus manos en este momento. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Que sembremos esta semilla con gozo y alegría, Señor divino, sabiendo que, Señor, nosotros hacemos el trabajo y tú das el crecimiento. Aleluya. Unos tenemos el trabajo de trabajar la tierra, otros de regar la tierra, Señor. Pero el crecimiento tú lo das. Estamos conscientes de esto. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que, Señor, de aquí en adelante nos pongamos en acción, sabiendo, Señor, que hay muchas personas necesitadas que están esperando oír este mensaje de salvación, Señor divino, de que esta semilla sea sembrada en sus corazones, en sus mentes, Señor, para que todo el cuerpo reaccione también.
para la gloria y la honra tuya. Sé con nosotros, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Nos ponemos en tus manos en este momento, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible para aquel que cree en ti. Tu bendición sobre cada hogar de cada oyente y su respectivo círculo familiar, Señor divino. Y gracias, Señor, por otro día más de vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y a la hora de tu cuidado. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Amén.